nombre es Joana Londoño y estoy acá también para compartirles un poquito de mi experiencia, o más que mi experiencia, la obra de Dios en mi vida, porque realmente ha sido Él el que ha hecho maravillas conmigo y se merece como toda la gloria y la honra por tenerme acá para el día de hoy. Quiero aprovechar también para agradecer a las personas que amo infinitamente y que han podido ver mi proceso en estos 3 últimos años y que están acá acompañándome: a Lauris, a Sandris, a Janet, a Isa, a Estevitan, a Juliana, a Manu y a Dani. Me siento muy feliz de que en este momento hoy puedan ser testigos de lo que tengo para contar, porque ni siquiera ellos que me acompañaron en el proceso hace años saben lo que hoy les voy a contar a ustedes, y apenas de 8 meses de conocerlos. Pero eso es muestra de que Dios es grande y obra de las formas en que uno ni se imagina, ni espera, ni piensa. Bueno, el tema que hoy pues me convoca acá es hablar de qué me ha hecho libre Dios. Yo soy una de las convencidas totalmente de que a uno Dios lo hace libre constantemente de 1000 cosas. No en vano somos una vasija en sus manos, en las manos del perfecto alfarero, y Él en su palabra dice que va a llevar la obra a feliz término, y yo le creo copiosamente, y por eso sé que lo que ha hecho conmigo hasta hoy no va a ser únicamente lo que va a hacer, sino que resta muchísimo por hacer, y el Señor va a tener que arrancar constantemente en mí, volver a sembrar, pero estoy dispuesta en este momento a pasar como por el proceso del cambio. Pero incluso si tuviera que elegir una sola cosa de la que me ha hecho libre el Señor, diría que el Señor me ha hecho libre de vivir con un corazón huérfano, absolutamente sin identidad, me ha quitado todas las mentiras en la mente, y además le ha dado a mi vida propósito y sentido de vida. Uno cuando vive, normalmente yo me pongo a pensar en mi vida atrás hace unos años, yo vivía normal y no vivía constantemente preocupada de que mi vida le faltaba sentido, de que las cosas no me estaban funcionando bien, no tenía un norte, un camino, incluso yo no me sentía perdida. Pero con el conocimiento de Dios empecé a entender que mi vida realmente yo no la estaba viviendo, y tuve como que llegar a un momento crucial, un momento duro, donde yo sentía como que, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? Uno se levanta, desayuna, va y trabaja, produce, vuelve a su casa, se acuesta a dormir, termina cansado a las 10 de la noche. ¿Eso es vivir realmente? Pero antes de desarrollar el tema, quisiera como contarles también como un pedacito de mi vida para desarrollarlo como de una forma como organizada. En este tiempo o en el tiempo actual hay algo que Dios me ha mostrado mucho, y es que nosotros tenemos muchas, o yo tenía muchas mentiras en mi mente, mentiras de las que yo ni siquiera era consciente. Y lo serio de eso es que uno empieza a vivir las mentiras como verdades. La mente viene a ser como un motor que pone en función todo el ser, y finalmente lo que yo soy exteriormente es el resultado de lo que yo tengo interiormente. En mí había muchísimas mentiras que les voy a contar cómo empezaron a surgir. De mi papá y mi mamá somos 3 hijos, yo soy la del medio. Mi hermanita y yo somos súper seguidas. Cuando ella tenía 4 meses y medio de nacida, mi mamá se dio cuenta que estaba nuevamente embarazada. Obvio, fue un proceso muy duro para mi mamá darse cuenta que estaba embarazada, apenas estar en el proceso de crianza de mi hermanita, vivir otra vez todos los síntomas del embarazo. Pero bueno, finalmente me tuvo. Mi hermanita y yo aprendí con mi hermanita a leer, a escribir, a todo lo que es como el primer conocimiento. Cuando mi hermanita iba al colegio y llegaba a la casa y tenía que hacer tareas, yo me sentaba y escuchaba, aprendí a leer así, a escribir los colores, el abecedario, todo. Pero empezó una carrera constante en mi vida de comparación, porque finalmente empezaban a mirar las diferencias entre mi hermanita y yo y decían, pero su hermanita a esta edad ya hacía esto y todavía te falta, tu hermanita a esta edad ya hacía esto y todavía te falta.
Algo que suscitó realmente la herida impresionante en mi corazón fue que yo fui promovida automáticamente de primero a tercero porque ya tenía los logros de segundo, o sea que empecé a estudiar con mi hermanita. Fue demasiado duro porque yo nunca la pude alcanzar, pues yo no era tan buena como mi hermanita en matemáticas, en dibujo, en muchas cosas, pero era buena en otras cosas. Yo en ese momento no lo hacía consciente porque simplemente mi meta era ser como mi hermanita, que era tan querida en mi casa por ser muy buena en muchas cosas. Yo no lo lograba. Finalmente ese año lo perdí matemática y español. La profe le dijo a mi mamá: usted verá, ella igual está muy pequeñita, no tiene afán, usted decide si se queda o si la pasa a cuarto, porque igual solo perdió matemáticas y español este último periodo. La respuesta de mi mamá fue que repite el año, pues ella no se merece pasar si perdió las materias. Entonces a mí se me quedó en la mente: ella no merece pasar, yo no voy a ser nunca como mi hermanita. Seguía la comparación, para mí eso era normal. Entonces desarrollé algo y fue que empecé a creer que yo no era suficiente, que no era valiosa por mí misma, sino que yo tenía que empezar a trabajar por el amor de las personas. Si yo quería que mi papá y mi mamá me amaran, tenía que ser buena en el colegio, tenía que ser una niña muy juiciosa, tenía que estar trabajando constantemente y no ser en esencia lo que yo era, sino vivir de una forma mirándome con el otro. Pero era una carrera constante porque obviamente nunca lograba ser tan buena, nunca lograba llegar a lo que yo me plasmaba. Entonces no era una niña suficiente, era una niña comparada, creía que no era tan valiosa, que aparte por mí misma no era suficiente que me quisieran, sino que tenía que desarrollar cierto tipo de habilidades para ser amada. Y era un constante miedo de: yo no voy a lograr ser amada. En ese año escuché una palabra muy recurrente que era: es que ella no va a ser capaz, ni siquiera pues se esfuerce tanto, ni trasnoche tanto enseñándole la división, porque ella no va a ser capaz. Y eso me daba muchísimo miedo en la vida, no ser capaz de muchas cosas. Esa fue la primera mentira que yo acepté en mi mente y que la empecé a vivir como verdad en mi vida. Otra cosa que puede resultar tan boba, pero que a muchos quizás les pasó, es de cuando estaba en el colegio, a una niña le pareció muy chistoso. Yo siempre he tenido las pestañas como grandes y los ojos un poquito más grandecitos de lo normal, tampoco tanto. Le pareció muy chistoso, se quedó mirándome y delante de varios compañeritos dijo: es que Joa tiene como ojos de vaca. Entonces todos empezaron a reírse y entonces constantemente me decían que sí, es que tiene los ojos de vaca, y yo soy muy expresiva, entonces si me asustaba abría un poquito más los ojos y los ojos de vaca salían. Yo ya me empezaba a mirar en el espejo y literal decía: son ojos de vaca. Pues, y ya no me gustaba ni siquiera cómo me veía por una mentira que creí como verdad en mi vida. Y ese es el gran problema, empezar a vivir las mentiras como verdad, porque uno resulta convirtiéndose en lo que uno cree que es, aunque no lo sea. Así pasó mi niñez, mi adolescencia. Me volví una niña infinitamente insegura, una niña que empezó a ponerse mil máscaras, un montón de capas de encima, porque qué miedo que a uno lo vean como uno realmente es. Y si el otro a uno no lo ama, y si lo que ve a uno, si lo que ve en uno no le gusta, y finalmente a uno lo rechaza, y ese dolor de ser rechazado es algo que yo creo que a nadie le gusta. Si alguien lo ha sentido, es una cosa que uno como que no sé ni siquiera explicarlo, pero es como que lo vuelve a uno como a la cosa más diminuta, pequeñísima de la vida. Entonces una capa adicional para que no se rechazara nunca, para de pronto ser amado un poquito, entonces vivir en la premura y en la carrera constante de compararse con otro, perdón, tengo gripa, y ser quizás la mejor versión de uno que ni siquiera corresponde a uno mismo. Viví toda mi vida en ese en ese corre-corre, en ese desconocimiento de mí misma, tratando de ser lo que no era. Llegué a la universidad, incluso mi carrera fue un accidente, porque además me di cuenta, o Dios me mostró, que además de la inseguridad, de no creer suficiente, de no creerme valiosa, de no creerme como suficiente por mí misma y por lo que era, tenía un problema inmenso,
para tomar decisiones. Entonces para mí también, con esa inseguridad, yo no sabía lo que era lo bueno para mí, lo que era lo mejor y lo que iba a probar el resto de la humanidad, porque finalmente yo vivía para eso, para ser aprobada y para, con mis constantes actividades, ser definitivamente, de cierta manera, que la gente dijera: sí, está bien, estás viviendo como según mis expectativas, pero nunca según las mías propias de Joana. Entonces mi carrera fue un accidente. Yo llegué a la universidad, yo ni siquiera sabía qué hacer. Era incluso tanto el problema de toma de decisiones, que yo iba a un restaurante con alguien, la media hora para saber si jugo de mora o jugo de mango, no sabía lo que más me gustaba, escogía el jugo de mango y el otro el de mora, y probaba el mío, era súper simple, y miraba el del otro y decía: hubiera pedido jugo de mora, yo sí soy muy bruta, ese se ve más bueno que el mío. Incluso en eso tan sencillo me costaba tomar decisiones. Llegué a la universidad, no sabía qué carrera elegir, no sabía para qué era buena, no me conocía, realmente el conocimiento que tenía de mí era lo que me decían los demás que yo era. Tenía un montón de máscaras y de capas encima que ni siquiera le permitía al otro acercarse a mi esencia. Nunca nadie me conocía realmente como yo era, entonces me costaban crear como vínculos permanentes con las personas. Sigo con lo de la universidad. Llegué y estaban en los formularios de admisión a contaduría pública, y al otro día era el examen de admisión. Entonces yo dije: es lo que hay, ya pasó derecho, que era lo que medio me gustaba, ya pasó psicología, que era lo otro que medio me gustaba, metámonos a eso. Pues yo prefiero eso que ponerme a estudiar otra cosa. Fui al examen, pasé, empecé contaduría, ni siquiera sabía qué era contaduría pública, no tenía ni la más remota idea, y empecé en la carrera de dar resultados fuera lo que fuera, porque a eso estaba acostumbrada. Yo no tenía mucho conocimiento de Dios como el que tengo ahora, pero fue mi mamá la que me lo enseñó cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Una vez llegamos a la casa, mi mamá estaba llorando y súper extraña, pidiéndonos perdón por todo. Nunca habíamos ido a misa, nunca habíamos orado, nunca. Y en ese momento ella dijo que era que había escuchado una emisora católica y que le había cambiado la vida. Entonces de la noche a la mañana empezamos a rezar mucho, a ir a misa cada 8 días. Entonces yo conocí a un Dios muy disciplinado, y también traté de ser juiciosa, porque además estamos en un mundo donde vivimos como en un mecanismo de la compensación, y le decimos al niño todo el tiempo: si usted es juiciosa, se gana el helado; si usted se porta bien, le trae el niño Jesús; si usted es buen hijo, se gana el paseo a no sé dónde. Eso también me lo repetían constantemente. Entonces con Dios también aprendí a hacer muchas cosas para que Él me quisiera, pero ni siquiera cosas buenas, ni siquiera cosas con amor. Lo que yo hacía era rezar mucho, los rosarios, me encantaba que me dijeran que novena era muy buena, porque entonces a Dios seguro le iba a gustar esa novena, y así sucesivamente. Pero yo no tenía como el conocimiento del Dios cercano. Yo creía que Dios estaba muy lejos, y además, si algo identificaba en este proceso, es que las heridas que uno tiene en el corazón, uno siempre las vive en su relación con Dios. Yo les conté que no me creía una mujer suficiente, valorada, me daba mucho miedo ser rechazada, pero me daba aún más miedo ser amada, porque ni siquiera estaban amando a la Joana en esencia, sino que estaban amando a la mujer que finalmente ni se conocía a sí misma. Entonces mi relación con Dios era una relación distante. Mi mamá sembró la semillita en mí cuando tenía 10 años, independientemente de cómo hubiera sido lo que nos enseñó. Ya me metí a contaduría, empecé a sentir un vacío increíble en mi corazón, porque la carrera que yo vivía constantemente por ser aprobada, por que me fuera bien en el estudio, por 1800 cosas, ya me tenía recansada, y yo creía que así no podía ver la vida. Además, había también descubierto, o sabía que había en mí una incapacidad muy grande, o yo diría en este momento una discapacidad para recibir amor. Para mí era súper difícil que me dieran un detalle, porque yo me sentía, pues decía, pero no era necesario, pues no te tenías que haber molestado. Era increíblemente mi miedo a que el otro llegara y pasara del límite, donde yo ya me tuviera que mostrar cómo era, con mis miedos,
con mi vulnerabilidad, como yo era en esencia, con mi delicadeza, pero también con mis confusiones. Entonces, finalmente ponía muchos límites y, como les dije, no tendía a crear como vínculos que duraran en el tiempo, sino que yo estudiaba, hablaba con ellos, pero realmente no me interesaba conocer su vida ni que me conocieran, sino que me aprobaran. Los que me conocen acá y han vivido mi proceso, en todo este vacío que empecé a sentir y de preguntarme cuál es la razón de la vida y realmente qué cansancio la vida como la estaba viviendo, llegué a un momento donde empecé a ir a lo que yo conocía, que era Eucaristías, a rezar mucho. Conocí a un muchacho y me invitó a un grupo. Eso fue en el 2016, donde empecé mi proceso con Dios. Pues yo acepté y me fui para el grupo. Allá fui como a 6 retiros y yo en todos los retiros ya era como catadora de retiros, porque entonces yo decía que era bueno el retiro si me hacía llorar. Si no me hacía llorar y no me conmovía, no era como realmente tan bueno, y yo vivía como el mensaje en el momento, pero finalmente yo no tenía una transformación interior. Yo pasaba una semana y a mí se me olvidaba el mensaje. Yo decía, pues porque yo no soy transformada como el resto de la humanidad, y a mí no me pasa que me caigo, que me muero y resucito, pues a mí no me pasan esas cosas. Entonces yo ya empezaba a pensar que Dios no me quería y que a mí me faltaba como algo más, porque definitivamente no me pasaba lo mismo que a la humanidad, y empecé a ver en lo espiritual lo mismo que era en mi vida normal, que el otro era más beneficiado, de pronto más amado, de pronto más talentoso, y entonces otra vez empezar la carrera en lo espiritual para que Dios me quisiera. En el 2016 que empiezo como este conocimiento de Dios y que empiezo a ver como las cosas que pasan en Dios, y la gente que empieza a decir, Dios me cambió, Dios me sanó, Dios transformó mi vida, Dios me hizo nuevo, y yo con un montón de amargura en el corazón, lo primero que yo podía hacer era llorar. Yo llegué en el 2016 y pasé de no sentir absolutamente nada y de sentirme muy triste y muy amargada a llorar todo en ese grupo todo el año. Me acuerdo mucho que Janet se quedaba dormida y yo lloraba. Entonces a ella le decían que tenía el don del sueño y a mí el don de la lágrima. Era el único don que tenía, de resto no se me despertaba absolutamente nada. Incluso empezaron a conocerme como la niña que llora mucho. La niña que llora mucho. Yo lloraba todo el tiempo, empezaba a llorar antes de la oración inicial por sospecha, por si algo. Lloraba durante toda la prédica, lloraba hasta el final, salía con los ojos hinchados y finalmente pues yo no entendía por qué lloraba, pero el mensaje se metía en mi mente, pero no hacía nada adentro como yo necesitaba, salir nueva, como los que decían fui cambiado, fui renovado, Dios me hizo nuevo. Yo seguía sintiendo los vacíos en mi corazón, seguía sintiendo mi incapacidad para recibir amor, seguía sintiendo que no era valiosa, que no era suficiente, y me seguía esforzando y comparando todos los días de mi vida. Y además me seguía viendo al espejo y sintiéndome inconforme con mis ojos de vaca. Aparte empecé a bajar muchísimo de peso y yo iba, pues mi papá y mi mamá no viven conmigo, yo con mi hermanito hermoso que amo, y iba a mi casa de vacaciones y me decían, pareces una calavera, no se te ven sino los ojos y la nariz, pues así estás demasiado flaca. Entonces ya me venía yo pensando, ¿quién me va a querer como una calavera aparte con ojos de vaca? Pues nadie. Y así sucesivamente mi vida, nada cambiaba, yo seguía llorando en el 2016. Hubo una cosa muy bonita, y es que a mí el Señor, se lo recomiendo mucho, con todas estas mentiras de la mente, una de las cosas que a mí me sanaron, las mentiras que yo vivía como verdades y que finalmente era lo que yo empezaba a reflejarle al mundo, y conforme yo empezaba a vivir, fue la palabra. Yo empecé muy juiciosa a leer como la Biblia, porque todo el mundo decía, yo conocí a Jesús, y yo decía, ¿qué es conocer a Jesús? Y entonces empecé por lo que uno empieza, pues si uno quiere conocer a alguien, uno se aprende el nombre, se aprende los datos básicos, cuántos años tiene, pues lo básico. Entonces yo decía, sí, es que yo conozco de Dios, a mi mamá me habló de la chiquita, me obligaba a rezar, hacía muchas novenas, de más que yo conozco de Dios. Pero eso no puede ser conocer de Dios. Empecé a leer la palabra y empecé a llenarme de teoría y de conceptos en la mente.
pero yo no entendía por qué eso no me bajaba el corazón y no experimentaba lo que yo quería experimentar en mi vida. Entonces la vida espiritual, aparte de todo, se me volvió un montón de conceptos, ideas y esquemas en mi mente, con punto número 1, usted tiene que ser así, punto número 2, tiene que dejar esto, punto número 3, no lo hacía desde el amor y desde la transformación, sino desde el querer impresionar a Dios, porque finalmente qué miedo de que el que no me pueda rechazar, que es Dios, finalmente de pronto me rechace. Incluso yo pensaba en el 2016, hace 3 años, si yo me muero hoy, seguro yo ni siquiera me salvo, como con esa mentalidad de víctima, de cosa pequeña y de mujer insegura. Pero finalmente, les voy a resumir más la historia, pasó el 2017 y fue un año de amor, donde empezó mi historia de amor con Dios. El 2016, el Señor siempre me ha mostrado una cosa, así como que tengo como toda la certeza, y es que el corazón es como un terreno que Él quiere cuidar y finalmente sembrar como un jardín en Él para Él poder pasearse en Él. Y para eso tiene que quitar maleza, tiene que arar la tierra, tiene que echarle agua, tiene que poner la semilla y esperar finalmente a que vaya creciendo la matica y mirar que le entre el sol, el agua. Él es el jardinero perfecto. Y el 2017 fue el año donde el Señor a mí me enamoró como con esas mieles bonitas del primer amor, y empezó en un retiro donde a mí Dios me habló literalmente. Yo sentí en el corazón, ese retiro se llamaba Jamás se me olvidó, yo en ti, tú en mí, y me dio una palabra no sé si recuerdan, que es cuando la hemorroísa le toca el manto, ella se sana, pero antes había un señor que se llamaba Jairo y fue y le dijo a Jesús que si podía ir a su casa a sanar a su hija que había muerto. Pero el Señor se distrae con la señora pues le arranca el milagro y ya después va y le dice: Jesús, no te molestes, que ya la niña se murió. Y Jesús le responde: ella no está muerta, está dormida. Y esas fueron las palabras que a mí se me quedaron en el corazón. Ella no está muerta, está dormida. Fue un año demasiado bonito y fue un año donde Dios me hizo el primer milagro. En agosto me dio por anotarme, yo me anotaba todo porque ya les conté que era fanática de impresionar a Dios de la manera en que fuera. Entonces cualquier cosa que salía hacía yo cualquier cosa que hubiera para hacer lo hacía, independientemente de que fuera mala, buena, más o menos, me metía. Habían unas misiones y dije yo voy, eran en Versalles, me fui para las misiones un fin de semana, ya había ido a otras 2, me habían gustado mucho. Y ese fin de semana tenía la herida en mi corazón así abierta, que sangraba, de que pues de lo que yo era a mí no me gustaba, que realmente esa discapacidad de sentirse amado y de todo lo que pasaba a mi alrededor que me hacía seguir sintiendo insuficiente y comparada, a mí me dolía muchísimo. Entonces allá con una hermanita que quiero mucho, nos tocaba organizar la misa del domingo y a Estevita y a mí nos tocaba leer. Entonces a mí me tocaba la primera lectura y ella, yo llorando, muy raro, le dije, pues yo ya estoy como cansada, me parece muy dura esta situación de no sentirme como veo que se siente el resto de la gente. Y ella me dijo unas palabras muy sabias que desembocaron el milagro en mi vida. Me dijo: pídele al Señor que te permita verte como Él te ve. Entonces yo tenía un problema de confianza impresionante con Dios, como lo tenía con la gente. A Él también le ponía el límite para que no pasara mi vulnerabilidad y me daba mucho miedo el dejarme amar, pues porque finalmente, qué miedo. Y ese día, con toda la incredulidad y con esa herida de falta de confianza en mi corazón, pues yo le dije, la hermanita me dijo que te dijera, pues permíteme verme como tú me ves, sin ni siquiera entender muy bien lo que le estaba pidiendo. Después de la lectura y todo, yo seguía muy triste, me senté por allá en un pasillo al lado de Estevita y había una niña, como de ¿cuántos años? 5 años, 6 años, sentada a mi lado. Y tenía esta muñequita en la mano
y me dijo, toma para ti, es una princesita. Me pareció muy lindo, pues inicialmente pues yo no sabía cómo recibírsela, es una niña, es su juguetico, qué pesar yo quitarle esa muñequita, o como le digo que no. Se la recibí y como al ratico, una flor amarilla me dijo, toma para ti. Y luego cogió otra florecita amarilla, se la dio a Estevitan y le dijo, toma para ti. La mirada de esa niña, ustedes no me van a creer, era la mirada más dulce, la más limpia, la más feliz, la más animada, que yo decía, con tanto amor que me da esta niña esto. Cuando terminó la Eucaristía, yo caí en cuenta de que yo le había dicho a Dios al inicio que me permitiera verme como Él me ve. Y Él me contestó que así me veía, como a una de sus princesas. Pero yo ni siquiera lo podía entender en mi mente, pero yo no lo asumía como verdad en mi corazón. Yo después le escribí a Dani, le conté lo que me había pasado y me parecía demasiado bonito y yo lo contaba demasiado efusivo y eso me daba alegría en el corazón. Pero no era una alegría que se me quedara o una alegría que me quitara de raíz lo que tenía en mi corazón. Yo me la pasaba cortando ramitas, pero no quitaba la raíz del todo, entonces finalmente la matica de maleza volvía a crecer. Cuando le conté a Estevitan lo que la hermana me había dicho y todo lo demás, me dijo, yo, el Señor nos habló hoy tan bonito. Yo decía, sí, tan hermoso, tan bonito, pero eso en una semana ya se me había olvidado. Yo guardé la princesa y la tengo en un altarcito, pero yo no me sentía finalmente como su princesa, porque para mí era más fácil vivir con las mentiras en mi mente que yo había asumido como verdad, que con la verdad finalmente de Dios, que me ama y que soy su hija. Eso fue el 2017. En el 2018 empezó Dios el proceso conmigo de arar mi corazón. Fue un año demasiado duro, pasé enferma casi todo el año, mi papá y mi mamá finalmente en problemas de separación, yo me sentía pues demasiado extraña y finalmente lo que yo me preguntaba tanto antes de uno para qué vive, ya empezó a metérseme en el corazón y a mí me daba mucha pereza levantarme a trabajar, levantarme a hacer cualquier cosa, ya ni siquiera me interesaba cumplir las expectativas de nadie, yo decía no. Igual para qué voy a seguir buscando aprobación si uno finalmente se muere y ya, todos se olvidan de uno, ya le hacen la novena y la gente sigue viviendo. Entonces empecé como en un estado de angustia, tanta era mi angustia que yo me quería meter literal la mano en el pecho y arrancarme como el corazón. Y finalmente en ese miedo de dejar entrar a las personas a mi vida y de experimentar mi amada esa discapacidad, yo ni siquiera le compartía a mis compañeritas, pues ellas me veían siempre normal, solamente más distraída, más triste, más mala clase, pero yo no era ni siquiera capaz de hablar de mí. Por eso es que hoy es para mí la muestra más del milagro de Dios en mi vida, porque ninguna de ellas ni siquiera conocía mi testimonio y estuvieron conmigo 3 años. Y hoy, cuando yo las invité a que vinieran, era una sorpresa para todas que les dijera, voy a hablar de mí al frente de un montón de personas y finalmente que conozco desde hace 8 meses. Y para mí contar mis cosas era ya una cosa impresionante porque exigía de mi vulnerabilidad y eso yo no sabía cómo se hacía. Y quitarse un montón de capas de encima, de parecer inteligente, de parecer de cierta manera para que la gente dijera, sí, pues está bien, ahí más o menos, se merece como un chulito. Bueno, entonces ese fue mi 2018. Fue pues como tristeza absoluta y ahí pasó algo que ya hizo el milagro completamente y me vi transformada y fue donde recibí la identidad. Hubo un retiro en agosto del año pasado y yo juraba que el Señor me iba a mostrar qué era lo que a mí me estaba pasando en el corazón, que yo me sentía de la manera en que me sentía y que finalmente era porque había algo que en mí no funcionaba bien. Me fui para allá, todas las señales juntas, hagan lo que les diga, fue la palabra de la semana, el título del retiro, todo súper bonito. Llegamos al retiro, yo súper emocionada y resulta que en el momento cumbre nos dicen vamos a orar por todos. Había una pareja demasiado llena de Dios, su esposo y su esposa, que empezaron a orar por cada uno de los asistentes, éramos 13, oraron por cada uno, fue pasando y yo que era la más emocionada y ya le había contado a todo el mundo que el Señor sí iba a hacer el milagro de cambiarme ese día,
que yo me iba a dar cuenta, me acuerdo que le decía a Isa y a Sandra, por fin el Señor me va a decir qué es lo que no me está funcionando, porque es que yo siento que llego como a un paso de Él, pero yo no logro llegar allá donde llegan todos. A mí, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está faltando? Y entonces les dije por el camino que yo sentía en mi corazón que ya estaban todas las señales cumplidas para que fuera en ese momento. Y bueno, empezaron a orar por todos, eran 13 personas, el Señor oraba en lenguas hermosas, la esposa hacía el discernimiento, yo veía que todos o se caían o salían con una cara sonrientes, felices, pues yo decía, esto sí fue el momento. Resulta de que antes de pasar ellos tenían una bebé, la bebé se despierta, empieza a llorar, la señora se va, sigo yo, paso, él empieza a hablar en lenguas, yo no entendía absolutamente nada, yo solamente decía, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Sentí el silencio más absoluto de la vida y yo decía, yo no puedo creer, Dios. Y yo cuando ya terminó, yo le dije, ya, y él me dijo, sí, ya. Le dije, gracias, y me devolví. Ya después de que yo me devolví, llegó la esposa y siguió haciendo la interpretación de lenguas. Entonces, sabrán cómo me sentí. Entonces ya yo haciendo, pues sentada en mi silla y decía, no entiendo. Seguía llegan todas ellas y me dicen, no te imaginas lo que el Señor me dijo. Me habló de yo no sé qué, la fortaleza, la lista. Yo las escuchaba todas y me daba felicidad por ellas, de verdad. O sea, de verdad me sentía feliz. Pero yo decía, yo no entiendo, no entiendo qué pasa. Hasta Dios me ignora, eso es increíble. Nos fuimos a dormir, en esa habitación éramos 6 personas, pues las 3 que les faltaba contarme qué les había dicho el Señor, me lo contaron y obviamente todo muy hermoso, todo muy lindo, todo le salía. Ya el otro día yo no aguanté y me levanté llorando. Entonces me decían, ¿qué le pasó? Y yo, no, es que no puedo creer, yo tenía toda la ilusión, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Yo a él le dije, él me mostró todas las señales, me dijo, hagan lo que les diga. Esto se llamaba, habla Señor que tu siervo escucha. Yo no puedo creer que esto me esté pasando, ni siquiera con todas las señales. O sea, es que Dios a mí no me quiere, ya lo entendí, yo no voy a seguir insistiendo más. Hasta aquí llegamos, esta es la ruptura definitiva. Pensaba yo en mi interior, pero yo no les decía, solamente lloraba. Y cuando me preguntaban, yo mostraba mi enojo y decía mi enojo. Por primera vez les estaba mostrando una faceta negativa de mí y estaba mostrando una faceta negativa con Dios. Yo ni siquiera era consciente de eso, pero era lo que me estaba pasando. Al otro día había otra actividad y yo llorando y con tristeza le dije, Señor, este es el día en que te puedes reivindicar, todavía nos queda mediodía. Y había otra actividad donde nos dieron unos papelitos y la cosa era que era lo que el Señor nos estaba pidiendo. Cuando le entrega todos los pancitos y todo, sí, el Señor me está confirmando lo que me dijo ayer, me había hablado de amor, de fortaleza. Cuando me entregan a mí el papelito y decía puntualidad, yo no lo puedo creer, más puntual que yo no hay, Señor, me estás pidiendo que don sobrenatural. Yo arrumé ese papel, lo boté súper lejos, empecé a llorar, Sandrita se me acercó a abrazarme, le hice así, que se alejara de mí, que no me tocara. Cuando fueron y hablaron conmigo, yo le dije, no, yo no puedo creer que Dios a mí me haya traído a este lugar a mostrarme cómo quiere a sus hijos, cómo trata a sus hijos, y a mostrarme cómo me ignora a mí, cómo no me quiere a mí, y que le va a seguir dando a todos menos a mí. Yo no lo voy a perdonar. Eso fue lo que dije. Y siguió el retiro, nos vinimos para acá. Empecé a llorar toda la semana, hice mi catarsis, y finalmente entendí que el Señor sí me habló. El Señor lo que me mostró era que yo tenía esa herida en mi corazón de chiquita, de comparación, de no creerme suficiente, de mirar a los demás, y lo que Él quería obviamente era cortar de raíz todo eso. Empezó en mí el proceso y el arrepentimiento verdadero. Cuando ya fui consciente de todas las cosas, de las heridas que les conté en principio, ya pude decirle, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, y me hice vulnerable como me dio miedo por tanto tiempo. Me mostré sin capas y con el corazón absolutamente desnudo y le dije, yo sé que tengo pecado en mi corazón, que me he equivocado muchas veces en la vida, yo sé que
de pronto lo que veas no te va a gustar porque finalmente ni a mí misma me gusta, pues hacer lo que medio puedas. Y arrepentimiento es una cosa muy linda porque yo vine a entenderlo después en este proceso más adelante, y es que el arrepentimiento significa cambio de mente. Y ahí finalmente fue cuando cambió mi mente, en un proceso tan duro donde me sentí tan ignorada por Dios, donde yo no escuchaba mi voz absolutamente, la voz de Dios absolutamente en nada, donde yo veía que le hablaba a todos y le hacía milagros a todos, pero a mí que se lo pedía no, pero era por esa misma herida en mi corazón, y él quería mostrarse como un papá y quería mostrarme su amor infinito por mí sin que yo tuviera que mirar la humanidad entera para poder sentirme amada en comparación a cómo él amaba a los demás, porque yo esperaba que me amara de la misma manera o más. Entonces ahí empezó el proceso de desnudarme ante Dios. Incluso fue tan bonito porque no solamente fui capaz de desnudarme ante Dios, sino que recuerdo que una de las últimas veces que compartí con ellas, llorando les conté la situación con mi familia y les dije como nunca que no estaba bien. Las dejé acercarse un poquito más a mi corazón y les mostré realidades que antes desconocían, porque para mí era muy difícil dejar pasar cierto límite y dejar entrar como en mi intimidad, en lo que yo era realmente. Empezó el proceso de transformación verdaderamente en mí, y algo que me regaló el Señor, que me mostró, era que yo no me conocía a mí misma. Entonces empecé la tarea de empezar a conocerme a mí misma para empezar a mirar el tema del propósito, el tema de muchas cosas. Y me acuerdo que a principio de este año me iba a comer empanadas con Dani y íbamos a empezar a hablar del tema de qué me gusta, porque yo empezaba a pensar, yo me quiero enfocar en virtudes, talentos, frutos, cosas de Dios, y cómo voy a hacer para llegar a ese paso si yo ni siquiera sé humanamente quién soy. Yo tenía un montón de cosas encima, y fuera de eso, en esencia, no me estoy mostrando como la mujer que soy. Yo ni siquiera sabía a mí que me gustaba leer, cuál era mi jugo favorito, no sabía absolutamente nada de mí, ni mi color favorito. Pues yo asumía que era el rosado, porque a todas las niñas les gusta el rosado, y yo siempre he sido como delicada, entonces seguramente es fucsia. Pero yo no tenía certeza absolutamente nada. Empecé como a pensar en mí misma, pero sin embargo lo que seguía viendo dentro de mí a mí no me gustaba, porque seguía siendo una mujer insegura, tenía cosas que a mí no me gustaban, y después más adelante el Señor me mostró que no era yo la que tenía que conocerme en mis fuerzas, sino que era en su corazón. Finalmente Él fue el que me creó, y finalmente sabe más cómo soy yo que yo misma, que era un tema tan desconocido para mí. Entonces empecé a pedirle todos los días, como cuando me hizo el milagro: Señor, ayúdame a verme como tú me ves, y ayúdame a amarme como tú me amas. Y con esa simple oración empezó a cambiar mi vida. La hacía todos los días frente al espejo, me miraba y me gustaba. A mí ya ni siquiera me importaba cómo me vieran, qué tenía puesto, y empezó un proceso de transformación en mi interior. Y lo más importante es que a mí Dios siempre me pidió una cosa, y es lo que les contaba ahora. Uno cree que conoce a una persona cuando tiene un montón de información, igual que me pasaba a mí con Dios. Yo tenía un montón de información de Dios, pero yo realmente no lo conocía. Hay una palabra en hebreo que me enamoró, que es yadá, que significa conocer, y es la misma la que está en muchas traducciones de la Biblia, que dice que Adán conoció a su mujer y tuvo hijos. Ese conocer es de experimentar al otro, de tener intimidad, de acercarse uno al corazón de la otra persona. Entonces empecé a tener la experiencia de Dios en mi vida. Y yo al principio, cuando intentaba hacer las oraciones, yo empezaba a buscar un atributo de Dios que a mí me encantara. Entonces trataba de decirle Dios fiel, Dios bueno, pero nunca lo trataba de papá. Me parece que el atributo más hermoso es su fidelidad, pero le decía Dios fiel. Pero papá me costaba todavía. Pero esa revelación fue llegando a mi corazón a la medida en la que yo seguía siendo vulnerable y exponía mi corazón de tal forma que el Señor podía trabajar en mí, en todo lo que había en mí, tanto consciente como inconsciente. Ese proceso fue el más duro, pero el más bonito de la vida, pues el más lindo. Y aprendí a ser vulnerable viendo a Jesús en la cruz y con su palabra, porque no hubo absolutamente nadie más vulnerable que Jesús, montado en la cruz con su corazón abierto, diciéndome te amo.
Y lo más lindo es que el amor exige que uno sea vulnerable, pero que la otra persona vea y diga si corresponde o no ese amor, porque finalmente esa es la libertad. Uno puede decir, no me impresiona el sacrificio de Dios por mí, o finalmente lo acepto en mi vida. Y cuando yo acepté ese sacrificio de amor de Dios por mí y empecé a tratarlo como papá, todo cambió aún más. Yo era una persona controladora, autosuficiente, porque era la respuesta a mi falta de fe. Yo creía que me tenía a mí misma en el mundo para solucionar todos los problemas. Pues resulta que cuando yo extiendo, era como si estuviera en una cuerda suspendida, ya con muchísimo dolor de pies de tratar de sostenerme, y finalmente extienda los brazos y me dejo caer, allá me recibe Dios y me muestra que eso estuve esperando del todo el tiempo, pero finalmente yo era la que tenía que tomar la decisión de ser vulnerable, de ser honesta, de mostrarme tal cual soy y de recurrir a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, es decir, con cambio de mente, con dejar de aceptar las mentiras como verdades y aceptar finalmente la verdad que es Jesús. Y la gran revelación de este año fue el amor de Dios en mi vida, que finalmente fue la que me transformó y hace que yo sea capaz de hablar de lo que no era capaz de hablar y capaz de vivir como no era capaz de vivir, capaz de ser en esencia, capaz de dejar entrar a las personas a mi vida sin poner límites, capaz de aceptar el amor y capaz de dar amor, capaz de ir en función a mi propósito de vida desde el conocimiento que Dios me ha dado de mis talentos, de lo que yo soy como Joana y no como quisiera ser. Entonces ya hoy no tengo que buscar ningún atributo para llamar a Dios. Ya le digo, papá que me ama, porque finalmente es su amor el que hace posible todo. Y es el amor el que le dio origen a todo y a donde todos finalmente vamos. Entonces para mí realmente el regalo ha sido el amor del Señor, que fue el que me hizo libre y que el que me hizo entender que yo soy hija. Y cuando uno adquiere esa identidad y asume la identidad de hijo, ahí automáticamente se desatan absolutamente un montón de bendiciones, porque un hijo es heredero, porque un hijo, pues es que yo no sé, yo disfruto muchísimo en esta época cuando conozco a Dios como padre, viendo a los papás como son con sus hijos. Los papás serían capaces de dar absolutamente su vida y su última gota de sangre por ver bien a sus hijos. Y pues es que realmente bonito y revelador. En estos últimos días, Juan David mandaba un mensaje al grupo que decía que su hijo le decía que lo quería mucho y que él le decía al hijo, te quiero mucho, y que él le contestaba, papi, yo también. Y algo que me mostró el Señor recién sacado del horno hace poquito, es que Dios a mí no me necesita para nada. El mundo sigue girando, sigue funcionando totalmente perfecto sin mí. Si yo me muriera, nada realmente que altere el ecosistema, el universo, las galaxias, absolutamente nada. Pero sin embargo Dios me desea como papá, así como los papás que tienen sus hijos y que no ven la hora de salir de trabajar para ir a disfrutar con ellos, abrazarlos, mimarlos. Exactamente igual es Dios. Dios no me necesita porque Él es Dios en sí mismo, pero Él sin embargo me desea profundamente desde las entrañas. Y eso es finalmente lo que Él quiere que nosotros le mostremos al mundo, su amor, porque muchas personas viven con mentiras en su mente como si fueran verdades en su vida, y eso hace que uno no se abra al amor, que finalmente es el que transforma absolutamente cualquier cosa. Entonces, ya, creo que no tengo nada más que decir. Bueno, creo que incluso se me olvidaron mis cosas, pero ya dije lo más importante. ¿Con qué terminara? Bueno, yo creo que con un gracias es suficiente. No, con una cosa muy importante. Les conté que antes no tenía propósito ni sentido de vida, y es muy bonito porque Dios me hace su hija, me regala la identidad y lo siento en el corazón cuando me hago vulnerable, y automáticamente o por añadidura llega a mí una cosa que se llama encaminarme al propósito. Y yo en este momento de mi vida estoy justamente donde nunca me imaginé que podía estar, y me siento de la manera en que nunca me imaginé que me podría sentir. Pero yo siento que mi llamado, incluso al estar acá parada, de pie delante de ustedes hablando de la obra de Dios, es
pues decir, si Dios lo ha hecho conmigo, tan perdida, confundida, tan insegura, tan mil cosas, pues lo puede hacer con cualquier persona. Y el mensaje finalmente es como el amor que quisiera yo decirles a ustedes qué es lo que hace y lo que hizo en mí y hacerlo afuera. Y yo he sentido que mi llamado no es como a ninguna cosa que yo pensé que era, sino que desde ese conocimiento Dios ya me ha mostrado finalmente qué es lo que hace arder mi corazón y dónde me quiere, y finalmente es muy increíble porque Él usó la debilidad más grande en mi vida, que era esa discapacidad de recibir amor, para volverla en su fortaleza, porque eso es finalmente lo que Él quiere, que vayamos a dar amor, porque no hay una cosa que cambie más que el amor. Y a mí, digamos, me encanta, y les voy a contar qué es, los niños y las familias. Y por ejemplo, Janet me hizo una invitación hermosa a un lugar hermoso, y ahí me enamoré y encontré mi propósito, pero no fue hasta sino después que ya tenía identidad. Entonces el sentido de la vida es Dios, y el propósito es Dios finalmente el que lo da después de que uno recibe la identidad, y la seguridad es Dios, y todo es Dios. O sea, el punto principal y el punto final es Dios. Es en eso yo creo que puedo terminar, ¿cierto? Bueno, ¿alguien quiere hacer la reflexión? Ay, no, me falta una cosita. No, esperen. Yo tenía muchísimos nervios de hacer como esta actividad, pero finalmente pues yo dije, esa es la graduación. Voy a ir y pues, pero igual siempre tenía muchísimo miedo. El sábado antes del almuerzo navideño, yo pues no sabía que tenía que madrugar tanto, que empezaba a las 8 de la mañana. Dore me dijo que me recogía a las 6:20 de la mañana. Y yo pensé ese día por la noche, Señor, ¿será que esa madrugada sí vale? Si tú quieres que yo vaya, pues despiérteme tempranito para las 5:40. Yo nunca pongo despertador, no pongo absolutamente nada, porque yo ya como que mi mente está programada y se despierta solita a las 6:30 todos los días, pero a las 6:30 no me daba porque me recogían a las 6:20, entonces despiértame tipo 5:40. Y resulta que ese día por la mañana me desperté a las 3:30 de la mañana, con mi cara mojada, pues estaba llorando porque había acabado de tener un sueño muy bonito. Me había visto en un salón hablándole a gente, pues yo no los veía a ustedes, sino que veía caras de gente, y me parecía muy lindo lo que yo estaba diciendo. Y yo veía que yo en ese sueño hacía una cosa al final, y exactamente yo le dije a Dore, ¿será que el Señor quiere que yo lo haga? Y Dore me decía, pues hágalo, o cuénteme, y yo le digo si lo hace o no. Finalmente yo no le quería contar porque no le quería dañar la sorpresa, porque no sabía que no podía venir, y finalmente me animé y lo hice. Entonces pues descubrí que soy muy brillante dormida, no podría darles el mismo mensaje con la actividad que puedo hacerles despierta, pero Sandrita se las va a entregar. A las niñas eran como unas rositas con un mensajito, y las rosas eran porque todas somos muy diferentes, pero a todas Dios nos ama infinita, inmensamente. Y yo, que fui una niña que creí que era como con tantos complejos, yo pienso que para mí es demasiado bonito entender el amor de Dios de esa manera. Y a los hombres es una velita. Pues yo cuando estaba dormida vi que era una velita encendida, pero yo me puse a pensar, si yo traigo una vela encendida, pues me matan, eso no tiene sentido. Entonces me ideé de la manera que fuera una velita para que les quedara el mensaje, porque estamos llamados a ser luz del mundo, y finalmente los hombres como cabeza de muchas cosas, pues ese va a ser un recuerdito de mi primera exposición de la obra de Dios en la vida. Venga. Mil gracias. Bueno. Muchas gracias a todos por escuchar. Lo que me haya faltado se los mando después. Bueno, yo creo que todos quedamos con la misma sensación de una inmensa gratitud. Uno ve muchos rostros aquí cada 8 días y uno no se alcanza a imaginar la historia que hay detrás.
Hoy quiero en nombre de todos dar gracias a Dios por los milagros que nos permitió compartir hoy con este par de Joanas. Es increíble, no me lo esperaba, la historia de cada una es un milagro de Dios, es un milagro pensado desde que estaban en el vientre de sus madres, y es demasiado lindo y es demasiado valioso ser testigos del amor de Dios, ese amor que nos está buscando a todos, que nos está llamando a todos, que nos está invitando a todos. Papito Dios, gracias, 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 gracias por la infinidad de milagros que estás haciendo y harás en la vida de todas las personas que un día simplemente te dicen, sí Señor, definitivamente yo no puedo. Sos demasiado sencillo, sos demasiado amor, sos demasiado papá. Y nosotros somos limitados inclusive para soñar. Ellas lo decían, ellas ni siquiera estaban esperando todo lo que Dios les ha ido entregando. Y yo sé que así lo hemos experimentado muchos acá. Somos mediocres para soñar, pero Dios es Dios y Dios siempre nos va a sorprender. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a todas las personas que hoy vinieron, Señor, y a las personas en las que están pensando en este momento, a sus seres queridos. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de las Joanas. Te damos gracias, Señor, gracias por ellas. Gracias por darles el valor, Señor, y ese testimonio tan sublime, Señor, para compartir. Papito Dios, yo te pido, Señor, que sean miles y miles y miles de historias las que vamos a poder compartir acá, Señor, y que luego va a ser allá afuera, Señor, transformando el mundo, llevando esperanza donde ya no la hay, llevando luz donde la oscuridad reina, Señor. Regálanos testimonios más y más sobrenaturales, Señor, que nadie pueda negar que tú eres real, que estás vivo y que nos amas profundamente, Señor. Regálanos más y más testimonios sobrenaturales. Aquí estamos, Señor. Te creemos, Señor. Te queremos experimentar. Te queremos experimentar. Ya las Joanas nos mostraron que no es por nosotros, sino por el Dios que eres. No necesitamos condiciones especiales. Eres tú el especial, Señor. Entonces aquí estamos y anhelamos, 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 Señor. Y desatamos en el nombre poderoso de Jesús testimonios sobrenaturales, experiencias sobrenaturales contigo, Señor. Porque en serio, de tu mano y con el poder del Espíritu Santo, queremos salir a transformar el mundo para darte la gloria a ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces como somos tantos y está tan tarde, obviamente las dos